Alberto, mi hijo, quien me pregunta por qué hay tantos pájaros en mis poemas. Los vi volar por vez primera en el umbral de una puerta desde el corral de mi casa. Yo no tenía ojos todavía, solo dos bultos donatos en mi cara, pero los vi volar, los presentía, mojándose en el agua, haciendo bulla sobre el espejo de arena de la playa. Desde entonces habitan mi memoria, mi lengua, mis papeles, mi cintura, y no se quieren ir. Me han vuelto un olmo, un peñasco en el mar, un horizonte limpio de todo barro. Soy por ellos un cielo interminable, yo que vine simplemente a la tierra a ser un hombre. Más que la vida, creo que yo he tratado la vida de una cierta manera, ¿no? Irresponsablemente, con grandes temores, también con algunos relámpagos, algunos fogonazos de alegría, de satisfacción, pero creo que en realidad, en el fondo, yo soy un ser depresivo, altamente depresivo, y constantemente me digo que yo no tengo ninguna razón para ver la vida positivamente. Yo creo que sigo creyendo, como desde hace muchos años, en la vida como una situación muy difícil, muy violenta contra el propio ser, ¿no? Y contra los demás. Entonces yo acuso esa violencia, la siento, y siempre pues estoy batallando contra ella, ¿no? Y diciéndome todos los días que puedo escribir un poema, que puedo amar, que puedo decir algo, y también sintiendo todos los días que esto se agota y que nada de lo que hago, lo que digo, tiene alguna razón de ser o algún sentido, ¿no? Tiene quizá un poco de relación esto del sentido con el sinsentido de la existencia, ¿no? Y hablaste hace un instante de la poesía, ¿no? De repente podrías contarnos tú cómo comenzaste a escribir, ¿no? ¿En qué momento de tu vida comenzó esto de escribir unas cosas, unos poemas? Sí, a mí siempre me llamaba la atención lo que dicen, o lo que han dicho siempre los poetas, los escritores. Yo los escuchaba de joven y siempre decía por qué dicen esto, ¿no? Siempre como que referían un hecho dramático, muy difícil ocurrido en sus vidas y que los había obligado a escribir. Y yo me preguntaba si yo había empezado a escribir por una razón similar o parecida, ¿no? Y en ese entonces, cuando era joven, yo simplemente como que era muy inconsciente de lo que yo mismo hacía. Simplemente escribía y sentía que había en mi vida pasada, en mi infancia, situaciones problemáticas, difíciles, pero no les atribuía a ellas el hecho de que yo haya escrito, ¿no? O empezar a escribir. Cuando pasaba el tiempo, con los años, me he dado cuenta que efectivamente en el arte siempre el artista está sujeto, digamos, a este tipo de eventos, y que de alguna manera los traduce a través de su arte, a través de la poesía, de la pintura, la danza, no sé, a través del arte que él escoja. Porque en efecto, pues no es lo mismo ser poeta que ser carpintero, o que ser arquitecto, o médico, ¿no? No en el sentido de que la poesía o el arte es jerárquicamente superior a esos oficios, ¿no? En el fondo, un poeta o un escritor profesional es igual que un carpintero profesional, ¿no? Ha escogido algo para hacer en su vida. No, me refiero a que no es usual que alguien escoja un oficio, porque al final es un oficio tan inútil y tan desesperanzado como es el arte, ¿no?
Y entonces pienso que cuando uno rastrea su vida se va a encontrar con ese elemento dramático, ese choque de vivencias, en fin, que hicieron que uno escoja algo que parece ser lo contrario de todo lo que hacen los demás. Exacto. Tiene mucho sentido lo que también con respecto a esto del escoger y el decidir, ¿no? Un poco que diera la impresión de que a ti la poesía o la escritura te eligió, te escogió. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Crees que fue así? Bueno, también he escuchado eso frecuentemente, ¿eh? Los escritores también dicen, no fui yo el que escogió el arte, sino que el arte me escogió a mí. Me parece también un poco cliché la frase a veces en muchos artistas, ¿no? Y yo también me he preguntado eso, ¿no? Y me he dado cuenta que no, porque no es que el arte esté fuera de la sociedad, de la vida, ¿no? Uno, como he escuchado en algún momento, todos los seres humanos usamos una enorme cantidad de metáforas en poquísimos minutos, ¿no? Y yo diría que todo el lenguaje es una metáfora y que todo es lo que hablábamos, lo que decimos, lo que pensamos, en el fondo es pura poesía, ¿no? Si tenemos en cuenta que la vida del hombre, desde mi punto de vista, es inútil, tonta, absurda, lo que hacemos es inventarnos a través de las palabras. Entonces, el arte está ahí, no es que yo lo escoja o que él me escoja, ¿no? Simplemente que es como una función. O sea, tú empiezas a hacer un órgano que empieza a funcionar como un poeta. Así como un par de células, probablemente yo no sé mucho de biología, se desprendan de algunas funciones en el feto y comiencen a hacer el corazón. Entonces no se puede decir que el feto eligió ese corazón o que el corazón eligió a ese feto, ¿no? Para hacer, sino simplemente comenzó la función. Ahora, siempre es misterioso ese hecho de por qué ciertas células se separan de otras para cumplir una función específica, ¿no? Y por eso te decía que ha habido eventos en mi vida como la muerte de mi hermano, por ejemplo, o el rechazo a mi padre, o la soledad que yo sentía frente al mar cuando era muy niño. Yo puedo escoger de todos estos elementos ese hecho misterioso que hizo que yo me separara de los demás, entre comillas, para comenzar a cumplir una función, que es la función del poeta. Bien, y pasaron los años, siguió el tiempo su curso, y me sitúo, por ejemplo, en el año 75, donde obtienes una mención en esto del poeta joven. Cuéntame tú cómo te cayó esto, ¿no? Porque es una mención muy reconocida. Bueno, cuando yo empecé a escribir desde muy niño, cuando yo tenía 13 años. Por eso te comentaba que en realidad fue como una función, ¿no? Como un impulso así extraño que te lleva a hacer algo por imitación. Yo había leído solamente el libro Cid que me había regalado mi madre, escuchaba poesía en la radio, poesía que decían en Colombia, en Argentina, ¿no? Que escuchaba a los payadores argentinos en la radio. Entonces, aparte, yo no sé, como te digo, podría escoger eventos para decirte, bueno, por eso empecé a escribir. Pero yo me sorprendí un día escribiendo poemas de muy niño, cuando tenía 13 años, y solamente disfrutaba haciéndolo. Me parecía que era algo muy agradable, para mí lo sentía así, y seguí haciéndolo hasta ahora. El año 75, un año antes creo, me presenté al concurso Poeta Joven del Perú, que era un concurso muy reconocido en esa época, porque lo había ganado Javier Heró en el año 61, o el año 60, lo había ganado Javier Heró y César Calvo. Entonces, como
Perón murió en las guerrillas y todos los jóvenes de esa época pues teníamos la utopía del socialismo y éramos formados en el marxismo. Queríamos participar y seguir también un poco con la aureola de... Yo me presenté y una noche me llamó Marco Antonio Corcuera para comunicarme que de toda la cantidad de poetas que se habían presentado, que era bastante, creo que eran como 600 poetas, ¿no? Yo estaba entre los 5 últimos y que esa noche iban a decidir quién era el poeta joven del Perú. Entonces me pareció un poco cruel la cosa porque yo pensé que me daba para decirme que había ganado o que había perdido simplemente. Así que pasé la noche intranquilo y al día siguiente o 2 días después creo me enteré que el premio lo había ganado Jesús Cabel, que es mi amigo, poeta que ahora vive en Lima, y que yo había ganado una mención honrosa junto con Julio Carmona, que es otro poeta que vive ahora también en Piura. Y así fue. Yo había presentado un libro que se llama Vestidura del Fuego, que es un título que me sigue gustando y con el que creo que va a aparecer toda mi obra completa, ¿no? Alberto, y generacionalmente hablando, a través de tu generación, ¿tú crees que tu generación se sintió ubicada, reivindicada muchos años después? O que, por ejemplo, cuando llegó lo de Hora Cero, por ejemplo, que fue como un borrón y cuenta nueva que hizo esa generación con respecto a los anteriores, ¿cómo generacionalmente en todo caso tú te ubicas? O sea, en el nivel literario, ¿no? Mira, en el Perú, en América Latina, yo diría, se ha discutido mucho este concepto de generación. Y también alrededor de ese concepto de generación se han hecho algunos arquetipos, ¿no? Yo no sé cuán cierto sea todo esto de las generaciones, pero evidentemente que uno cuando tiene entre 20 años y 30 años, como que ese es el momento de mayor impulso, de hacer cosas, de decir, y no sé, de hacer un poco de aspavientos junto con otra gente, ¿no? Tal vez esa etapa de la vida es la etapa más gregaria, donde uno busca amigos, la mujer que lo acompaña, o los hijos que están ahí, o la gente que hace lo mismo que uno. Y así siento yo el concepto de generación. No tan marcadamente en el tiempo como alguna vez lo planteó Ortega y Gasset, por ejemplo, ¿no? O otros críticos. Entonces, cuando yo analizo esta situación con respecto a mi vida, veo que efectivamente en los años 70 nosotros éramos un grupo muy impulsivo, muy fuerte, ¿no? Y yo formé parte de un grupo, que fue el grupo Primero de Mayo, el grupo intelectual Primero de Mayo que había fundado en Lima Leoncio Bueno y Víctor Masi Trujillo, todos dos poetas proletarios del Perú, ¿no? Y que tenían un discurso pues marxista alrededor del socialrealismo, ¿no? Yo me formé inicialmente en ese concepto, pero la verdad es que yo más admiraba a Víctor Masi por su gran conocimiento de la literatura, por su sabiduría enorme como poeta, y a Leoncio Bueno también por su heroísmo, por su capacidad de lucha, ¿no? Él fue el primer poeta que asaltó un banco en nombre de la liberación del pueblo peruano, ¿no? Entonces eran mitos y cosas que uno admiraba en esa época, y yo estoy muy cerca de ellos en esos años en Lima, y más cerca de Víctor Masi que de Leoncio Bueno. Y entonces formé parte de un grupo que tenía una posición y manejaba una tesis sobre la literatura y la función del escritor. Entonces íbamos al Palermo, y en el Palermo éramos la mancha pues de los rojos frente al grupo de Hora Cero, que eran los que proponían, digamos, una nueva concepción de la literatura, una nueva manera de hacer poesía,
que venía de Norteamérica y de la poesía anglosajona, y que significaba ciertamente en su momento un rompimiento bastante importante, pienso, con la tradición anterior de la poesía peruana. Y en el fondo yo sentía también envidia por ellos, porque cuando ha pasado el tiempo, con el paso del tiempo, uno se da cuenta pues que en la literatura no hay preceptivos. Uno puede decir, la poesía es esto y no es lo de acá. Entonces, la poesía es todo en realidad, ¿no? La poesía que manejábamos nosotros, los comunistas de esa época, y la poesía tal como la conceptuaba Bracero, era la poesía. Y teníamos ahí, tenemos hasta ahora, en los Extramundos del Mundo, Enrique Veraste, un gran libro de poesía moderna, que creo que marca un gran cambio en la poesía peruana. Y de nuestro lado tenemos nombres también sueltos, creo importantes. Hasta ahora, por ejemplo, se mantiene el nombre de Leoncio Bueno como un poeta social, protestatario, que creo que sí sigue siendo absolutamente válido en el Perú, ¿no? Y antes de que me olvide esta situación, mencionaste a Marco Antonio Corcuera, ¿no? Muchos años después, quizás casi 30 años después, la Fundación Marco Antonio Corcuera te otorga un premio en el 2002, si no me equivoco, ¿no? Cuéntanos un poco de esto. Ah, sí, es bien interesante eso, ¿no? Yo nunca, bueno, hasta ahora, en realidad yo no escribo para... Creo que escribo como Sísifo levantaba su piedra, ¿no? Inútilmente. No tengo... muchos le reclaman esto, me dicen, bueno, marquetéate, haz algo, pero yo sigo sintiendo la poesía como una cuestión muy mía, como un acto que básicamente debe tener sentido para mí, ¿no? Pero de vez en cuando, pensando también un poco en los premios que te puedan facilitar un par de meses para estar tranquilo y escribir en tu casa, me presento muy de vez en cuando, me presentaba en concursos. Por ejemplo, el año pasado gané el premio Horacio Ceballos, el Premio Nacional de Poesía, me dieron el segundo puesto, ¿no? Horacio Ceballos tiene que relación con la educación, sí, magisterio, ¿no? Claro, lo convoca la derrama magisterial. Y entonces me gané 5.000 soles que no me cayeron mal. Y ese año que tú mencionas, 2002, ¿no? Sí. Me presenté a un concurso que convoca la Fundación Marco Antonio Corcuera. Y me dieron el primer puesto, pero compartido. Alberto, leí hace un tiempo atrás en el Diario del Comercio, en el suplemento Luces, una columna de Marcela Robles, ¿no? Que hablaba justamente de ti. Mencionó un texto que dice, vine a ser exactamente un hombre, ¿no? Es un texto que has leído ahora. Sí. Dime, en tus poemas hablas siempre mucho de los pájaros, ¿no? ¿A qué relacionas todo este asunto? Y lo de Marcela Robles, claro. Bueno, lo de Marcela Robles fue también una grata sorpresa, casi ha sido también un premio, porque salí en el Comercio, en un artículo, creo para un poeta peruano como yo, metido en la provincia, bastante difícil. Más aún que yo no conocía a Marcela Robles, ¿no? Lo que pasa es que una vez estuve por Lima, en una feria del libro, y como yo ando siempre con mis libros regalándolos, obsequiándolos, me encontré con Armando Robles Godoy y le regalé un libro, le digo, Armando, obsequio de mi libro. Muchas gracias, me dijo, ¿no? Entonces Marcela después me contó que había encontrado el libro en la mesa de su padre y que le había gustado, y comenzó a indagar, a preguntar por mí, y a raíz de eso escribió la nota. Bueno, con respecto a la presencia de los pájaros en mi poesía, en realidad no es que sean los pájaros en sí mismos, ¿no? Porque a mí me parece, entre los caballos y los pájaros, los caballos muchísimo más poéticos y más hermosos para mí, ¿no? Me gusta más la palabra pájaros, porque es una palabra de esdrújula y además es una palabra muy sonora y muy bonita en castellano. Y lógicamente también aluden a elementos sutiles, vibrátiles, como son las aves,
que de alguna manera forman parte de los parafernales de la poesía. Y yo creo que por esa razón más lingüística que objetiva y real, están los pájaros ahí en mi poema. Hermann. ¿Dónde la ciudadela de la rosa? Por las noches oigo mis propios pasos regresar aullando al abismo que soy desde mi nombre. Pienso en un césped de Frankfurt en el que un vagabundo duerme por mí y emerge de sus labios una baba hermosísima donde la luna sigue siendo la luna aunque trizada. ¿Qué ha sido mi felicidad sino una espada pendiendo inútilmente ante mis torpes manos de bárbaro sin ojos? Sé que soy este lobo desgraciado, impropio para la nieve y más impropio todavía para el amor. A donde quiera que te encuentres, Hermann, hazme un sitio en el más oscuro de tus cartuchos, mientras las sirenas de la policía ululan buscándonos por entre las barracas donde huelen a orín los extramuros.